Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Quiero comenzar por compartirles algo que me tiene muy contento: los reconocimientos de Focus Economics a los mejores pronosticadores del 2018 para más de 80 países, en los que nuestro equipo de estudios económicos se ubicó en el top 3 en 3 de las 6 variables más relevantes. En el overall destacaron Sergio Hernández del CESP como el mejor del año, Andrés Garza y mi amigo Gabriel Lozano de JP Morgan. Aquí pueden ver el top 3 para el crecimiento del PIB y para la inflación, donde aparecemos en el número 3. En el tipo de cambio y tasas de interés aparecemos en el lugar número 2. En esta última lámina pueden ver al top 3 para el balance fiscal y la cuenta corriente de la balanza de pagos. Felicidades a todos los ganadores, especialmente a mis amigos Jonathan Heath, Gabriel Lozano, Alexis Milo, Sergio Luna y Sergio Cursain, que aunque no aparecen por nombre, allí están sus equipos. Continuamos con una buena noticia, ya que Estados Unidos anunció la eliminación de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio mexicanos y canadienses, aranceles que impusieron hace casi un año argumentando motivos de seguridad nacional. A cambio, los gobiernos de México y Canadá retirarán las tarifas que se aplicaron como represalia y se comprometieron a adoptar nuevas y más estrictas medidas de monitoreo para que el acero procedente de China pues no llegue a Estados Unidos a través de México o de Canadá. Con esta decisión se elimina uno de los obstáculos más importantes para la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre los tres países, el TEMEC. Pero aún queda un largo camino cuesta arriba en el Congreso de Estados Unidos, donde los demócratas no están nada inclinados a darle un triunfo político a Trump antes de las elecciones del 2021. Por otro lado, las negociaciones entre Estados Unidos y China terminaron sin acuerdos luego de que el gobierno chino presentara una propuesta con varios cambios a lo que supuestamente ya tenían acordado y negociado. China también respondió a los aranceles de Estados Unidos con nuevos aranceles entre 5 y 25% a diversos productos por un valor de $60 mil millones que entrarán en vigor a partir del 1 de junio. Con estos acontecimientos se escala la tensión entre los dos países y aumenta la probabilidad de una guerra comercial completa, lo que traería consecuencias muy negativas para sus economías y para las perspectivas económicas del mundo en general. En Estados Unidos, la producción industrial se contrajo 0.5% en el mes de abril, cuando se esperaba que no cambiara, lo que representa una mala noticia. En esta gráfica puede verse la rapidez con la que está perdiendo fuerza la producción industrial, ilustrada en las barritas, que luego de mantener tasas de crecimiento anual por arriba del 3%, en abril quedó ya por debajo del 1%. La utilización de la capacidad instalada, que aquí se puede ver en la línea azul, también parece haber iniciado una tendencia de baja, ubicándose en 77.9% en este mes de abril. Las ventas minoristas se contrajeron 0.2% en el mes de abril, resultado contrario al aumento esperado por el mercado de 0.2%. En esta gráfica podemos ver la evolución de las ventas a tasa anual en las barritas, observándose a partir de diciembre pasado tasas menores a las que se observaron en los 2 años previos. Llama la atención que las ventas estén creciendo a un ritmo por debajo del que mostró el PIB en el primer trimestre del año. Pasando a nuestro país, el Banco de México mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en un nivel de 8.25%, tal como se esperaba entre los analistas del mercado. El tono del comunicado me siguió pareciendo bastante halcón o hawkish, es decir, que siguen más inclinados a mantener su tasa de referencia en los niveles actuales que a bajarla en el futuro cercano. La decisión de mantener la tasa fue unánime y el balance de riesgos para la inflación que percibe el Banco Central continuó inclinado al alza. Desde luego, hacen referencia al repunte de la inflación en abril, destacando la parte subyacente, es decir, la que contiene los renglones más estables. Señalaron que el repunte en la inflación general y subyacente es transitorio, pero advierten que en algunos sectores se han observado ya incrementos salariales superiores a las ganancias en productividad, lo que puede generar presiones de costos afectando al empleo y contribuir a que la inflación subyacente se mantenga elevada. Luego de leer el comunicado, me quedo con la impresión
de que Banco de México mantendrá su tasa de referencia sin cambio por un buen rato, por lo menos en lo que resta del presente año. En otro indicador que, por cierto, se esperaba antes del fin de semana, que fue cuando se publicó, el número de asegurados en el IMSS se incrementó en 30.419 puestos de trabajo, lo que representó una cifra bastante baja que produjo una reducción importante tanto en la suma de los últimos 12 meses que podemos ver aquí en las barritas y también en su tasa de crecimiento aquí en la línea azul. Este nivel de la tasa no se observaba desde hace varios años. Como pueden ver, la tendencia descendente en la creación de empleos es bastante clara y, como hemos comentado anteriormente, se explica por la contracción de la inversión y el debilitamiento del consumo privado que se están dando por la elevada incertidumbre del panorama económico. Esta incertidumbre se asocia en buena parte al cambio de gobierno y algunas decisiones controversiales de la nueva administración. En otra noticia, el gobierno anunció algunas medidas de apoyo a Pemex como el refinanciamiento de cerca de 2.5 miles de millones de dólares para sus vencimientos de deuda y una línea revolvente, algo así como una tarjeta de crédito por 5.5 miles de millones de dólares. También se anunciaron estímulos fiscales consistentes en el aumento de las deducciones para calcular la llamada utilidad compartida sobre un monto de 400,000 barriles de producción que corresponde aproximadamente al 25% de la producción total de la petrolera. Estas medidas contribuyen sí a mejorar la situación de Pemex en alguna medida, pero aún está por verse el plan de negocios para ver si la estrategia de mediano y largo plazo es la adecuada. Algo que me pareció muy buena noticia fue el anuncio del presidente de que no se utilizará el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios para apoyar financieramente a Pemex. Ese fondo es para apoyar las finanzas públicas cuando las cosas se complican en el entorno y tal vez no tenga sentido aplicarlo a Pemex sin contar antes con un plan de negocios adecuado para esta empresa. Pasando a los mercados financieros, durante la semana, el promedio de los 10 mercados accionarios de nuestra gráfica registró una pérdida marginal de 0.14%, luego de la fuerte caída de la semana precedente. El mercado accionario mexicano mostró una ganancia marginal de 0.15%, terminando en 43.446 puntos. Nuestro tipo de cambio mostró vaivenes por arriba de los 19 pesos por dólar, depreciándose 0.39% y terminando la semana en 19.16 pesos por dólar en el mercado interbancario. Las tasas de interés de los bonos de 10 años en México y Estados Unidos mostraron un comportamiento más sincronizado y usual, diría yo, como pueden ver en esta gráfica, bajando un poco durante la semana. Me gustaría ahora compartirles esta gráfica que hice a finales de septiembre pasado para ilustrar lo complicado que está el entorno financiero global. En ese momento le pedí a un buen amigo que en su momento fue director de análisis bursátil y que sabe de estos temas que me dijera si veía algún parecido en las dos líneas, a lo que respondió que sí y pues, se parecen bastante. Luego le dije en tono de broma que si quería ver algo para asustarse y le enseñé qué son estas gráficas. Ambas muestran el índice Dow Jones cambiando la base y la escala un poco para hacerlas comparables. La línea azul desde octubre de 1928, mientras que la línea naranja desde octubre del 2017. ¿Qué pasa después? En ambos casos se dan caídas estrepitosas seguidas de recuperaciones importantes y con diferentes proporciones. Las gráficas se siguen pareciendo bastante en mi opinión. Esta caída que ilustra la flecha azul fue el crack de 1929, mientras que esta flecha naranja nos muestra la notable baja de finales del año pasado. ¿Qué es lo que siguió en 1930? El bear market más severo que se ha observado y la gran recesión de los años 30 en Estados Unidos. Nuevamente insisto, el que esto haya ocurrido en el pasado no quiere decir que la historia se repetirá y desde luego hay enormes diferencias entre nuestros tiempos y la década de los 30. Pero la reflexión que quiero dejarles es que la gran volatilidad que han mostrado los mercados financieros refleja un entorno global sumamente complicado. La Gran Depresión de los años 30 se precipitó en buena parte por la explosión de medidas proteccionistas en el mundo y hoy vemos que las dos economías más grandes de nuestro tiempo parecen al borde de una guerra comercial, mientras la administración Trump sigue empujando con este tipo de medidas inclusive hacia otros países. Los mercados financieros dan por hecho que se mantendrá la racionalidad y no ocurrirá nada catastrófico,
pero la historia nos muestra que las cosas a veces se salen de control y sobrevienen ajustes dramáticos en la economía y en los mercados. Esperemos que efectivamente impere la cordura entre los líderes políticos del mundo, especialmente en Estados Unidos, para no tener otro nuevo episodio de grandes problemas económicos a nivel global. En la semana que inicia se realizarán las elecciones para el Parlamento Europeo y será importante ver cómo cambia la composición de los representantes, especialmente para ver si se favorecen esquemas de nacionalismo y proteccionismo, lo que complicaría las cosas, o si se regresa un poco hacia la cooperación y la globalización. En Estados Unidos destaca la publicación de las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que no se espera contengan algo novedoso que pueda cambiar la percepción actual que tienen los mercados. En México tendremos un montón de indicadores relevantes, como pueden ver aquí, destacando las cifras desagregadas del PIB, el Producto Interno Bruto al primer trimestre, la inflación de la primera quincena de mayo y la balanza comercial del mes de abril. Y con esto concluimos este programa número 124 de Economía en Breve, con la invitación a que, si les parece de utilidad, se suscriban al canal para que les llegue un mensajito cada vez que subo uno de estos videos. Si les gustó en lo particular, que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales consideran que también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.